estimación de variables aleatorias, ¿no? No habíamos comenzado el tema, habíamos terminado con lo que es la teoría de cadenas de Markov y habíamos quedado ahí. Bueno, ¿qué implica estimar una variable? Como su nombre lo dice, vamos a hacer una aproximación a una variable aleatoria, ¿no? Vamos a buscar eh, una aproximación lineal en la mayoría de los casos. ¿Qué característica debe tener una aproximación? Una aproximación debería tener un error mínimo, ¿no? Es decir, si la aproximación y el valor o el vector o la variable aleatoria buscada a aproximar son iguales, el error ha de ser cero, ¿no? ¿Por qué? Porque son iguales, entonces no hay mucho, no hay, no hay, no hay error, ¿no? Se están solapando prácticamente ambas funciones. Entonces, eso es lo que vamos a buscar, ¿no? Cuando vamos a estimar variables aleatorias, vamos a buscar que tengan un error que sea mínimo, ¿no? Ahora, hay muchas formas de buscar de calcular el error, ¿no? Una es el error cuadrático medio, que es una media de la diferencia de cuadrados, ¿no? De todos los elementos y todo eso. Hay otras formas de calcular el error, tal vez. Hay diferentes formas, ¿no? Pero la que se emplea para este tipo de funciones es la del error cuadrático medio, ¿no? Que es la diferencia de todos los elementos al cuadrado, ¿no? Nada más. Para hacer eso, en todos los casos siempre vamos a buscar minimizar el error, es decir, eh, si se acuerdan el criterio de máximos y mínimos en cálculo, lo que hacíamos era derivar e igualar a cero la derivada para buscar un mínimo, ¿no? Luego reemplazábamos ese valor y todo lo demás, ¿no? Bueno, hacíamos cumplir esa condición y ya, y así encontramos el valor mínimo de una función, ¿no? Entonces, la filosofía por la cual vamos a buscar los estimadores de error mínimo va a ser partir del error, de la definición del error cuadrático medio, que es esta. En, en un segundo. Que la definición del error cuadrático medio es esta, es el error cuadrático medio es igual a la esperanza de la variable aleatoria buscada menos la variable aleatoria estimada al cuadrado, todo el cuadrado. ¿Qué vamos a hacer para encontrar el estimador de error mínimo? Vamos a minimizar esta función de error, es decir, vamos a buscar que el error tenga el valor mínimo posible y de esa forma es que vamos a encontrar los diferentes estimadores, ¿no? Hay varios estimadores, ¿no? Tal vez los más sencillos primero y tal vez a los que no les vamos a dar mucha cobertura o ¿sí? Es a la estimación ciega, que nada más se basa en encontrar la esperanza. La estimación condicionada, que es prácticamente una derivación de la primera, de esta primera forma de estimar variables aleatorias. Y esta otra, que es la estimación de error cuadrático medio mínimo de x dado y. También es otra derivación, no hay mucho problema. En realidad estas tres prácticamente se pueden englobar en una sola variable aleatoria. Entonces no hay mucho problema. Bueno, en un solo tipo de estimación, perdón, que se basa nada más en calcular la esperanza de la función. El cálculo del error es más práctico hacerlo por la definición. Es más práctico hacerlo por la definición. Ahora, bien, alguien se preguntará de dónde sale que el estimador tiene que ser este valor. Todo esto se deduce a partir de la minimización del error, ¿no? Bueno, nos vamos a ir quizá a la parte más aplicativa, ¿no? No tanto a la deducción. De todas formas, en la bibliografía, en el James Goodman, está la deducción de cada uno de estos estimadores, de cómo es que se obtiene el valor de X estimado, de la estimación ciega de X, y todo, en realidad todas las deducciones están ahí, ¿no? No quiero hacer mucho énfasis en eso, porque nos va a tomar tiempito si queremos hacer eso. Eh, bueno, estos tres, vamos a ver si los llegamos a utilizar o no, pero más que nada dependen de la esperanza de la variable aleatoria condicionada a un evento o condicionada a otra variable aleatoria. No hay mayor problema que ese, ¿no? Em,
no hay mayor problema que ese, entonces podríamos continuar y ya ir a unas... Hay dos estimadores que van a ser los que, en los cuales vamos a hacer mayor énfasis, que son, es la estimación lineal de x dado y además, bueno, no está acá, la estimación lineal de un vector, de una variable aleatoria dado un vector aleatorio, ¿no? Vamos a hacer énfasis en esos dos tipos de estimaciones que yo considero, y bueno, también toda bibliografía considera que son los más importantes. Estos sí está bien tenerlos como concepto, pero estos sí nos van a aportar más, mayor información, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se define cómo está definida la estimación lineal de x dado y? Tenemos, tenemos, vamos a tener información tanto de las variables aleatorias x como y. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar hacer una regresión lineal, bueno, no una analogía, una regresión lineal. Vamos a buscar la forma de tener una función que relacione ambas variables aleatorias, ¿no? Eh, prácticamente en la ejecución es prácticamente lo mismo que hacíamos en los laboratorios de física y etcétera, ¿no? Bueno, no tanto, sí en el cálculo, pero no en la concepción de la teoría, ¿no? Entonces, nuevamente, el error del estimador lineal, esta es la definición, no hay mucho problema con esto. ¿Qué más tenemos acá? Conocemos o sabemos cuál es la definición del coeficiente de correlación, que no es más que el cociente de la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Las variables aleatorias x e y con sus respectivas medias y desviaciones estándar y coeficientes de correlación. El estimador lineal de error cuadrático medio óptimo de x dado y acá tenemos, ¿no? Cada vez que encontremos este x con su sombrerito, podemos llamarle, es la variable aleatoria x estimada. ¿Sí? Ese x estimado va a ser igual al estimador a por y más b, el coeficiente b estimado, ¿no? Todos sabemos que una función lineal está dada por una función de primer orden, ¿no? Que puede tener un desplazamiento o no. ¿Qué particularidades va a tener? Como ya les he comentado, toda esta deducción de dónde sale el valor de A, de dónde sale el valor de B, están en la bibliografía, ¿no? No quiero hacer énfasis en la deducción ni nada de eso. Entonces, ¿a qué ha de ser igual el estimador A? El estimador A óptimo de error cuadrático medio mínimo no es más que el cociente de la covarianza de X y Y entre la varianza de Y. Listo. O lo mismo que es el coeficiente de correlación de X y Y por el cociente de la desviación estándar de X entre la desviación estándar de Y. ¿A qué ha de ser igual B? Si se dan cuenta, dice B es igual a la media de X menos el estimador A por la media de Y. Si se dan cuenta, lo único que está haciendo es aplicar acá, aplicar en la función una esperanza, ¿no? Y está despejando B, nada más, nada más. ¿Qué dice? El error cuadrático, el error, ¿cuánto vale el error? El error, en resumen, aplicando la definición, va a valer la desviación, en realidad la varianza de x o la desviación estándar de x al cuadrado por 1 menos el coeficiente de correlación de x y y al cuadrado, ¿no? Eso, el error del estimador, ya. Dice el error del estimador x menos la variable aleatoria x estimada no tiene correlación con y, dice ya. Esa es una definición teórica. En algún momento tal vez les puede servir. Ya. Me avisan si han hecho este ejercicio. Si lo han hecho, creo que no valdría la pena repetirlo. Si no lo han hecho, pues bueno, creo que podemos continuar, ¿no? Tengo acá tres ejercicios tengo acá. A ver, veamos este primero. Si lo han hecho, me avisan. Dice, una señal de telemetría es transmitida, transmite la temperatura de un sensor
a un satélite de comunicaciones. A ver, no, dice, esperen un rato, dice una señal de telemetría T. Ya. Una señal de telemetría T es transmitida desde un sensor de temperatura a un satélite de comunicaciones. Es una señal gaussiana es una señal, es una variable aleatoria gaussiana con media cero y varianza 9. El controlador del receptor va a ser igual a qué? R, es decir, la señal de recepción es igual a la señal de telemetría más el ruido, donde la señal X es una señal de ruido, de voltaje independiente de T con una función de distribución, y nos da esta función de distribución, donde dice que es una distribución continua, perdón, una distribución uniforme continua que va desde -3 hasta 3. Dice el receptor usa R para calcular un estimador lineal de la señal de telemetría, ¿no? Del voltaje de telemetría. Entonces, ¿qué dice? Que vamos a estimar el voltaje de la señal telemétrica a partir de nuestra señal de recepción, ¿no? Los datos que nos llegan, tiene lógica, ¿no? La señal de lectura, la señal de telemetría, es la señal que recibe el sensor. Ahora, la señal de recepción es la señal contaminada con ruido. Entonces, cuando nosotros recibimos información, eh, pongámosle, desde un satélite, obviamente esta va a venir contaminada, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido lo que dice acá de que vamos a estimar la señal de telemetría a partir de la señal recibida, ¿no? Que está contaminada con ruido. Vamos a buscar cuál es la mejor forma de estimar esta señal. Entonces, para esto, ¿qué nos dice? Calcular la esperanza de R, la esperanza de la señal de recepción, cuál es la varianza de R, cuál es la covarianza de T y R, cuál es el coeficiente de correlación de T y R, cuáles son los valores de A y B, los valores de los estimadores lineales óptimos y cuál es el valor del error, el error mínimo del estimador cuadrático, ¿no? A ver, en un segundo voy a conectar la otra pantalla. A ver, nuevamente, eh, ¿qué vamos a necesitar entonces? Vamos a necesitar, bueno, de repente para calcular la esperanza, la varianza, la covarianza, vamos a necesitar unirnos de lo que son las esperanzas de ambas variables, las varianzas de ambas variables, la covarianza de ambas variables, y con eso prácticamente ya podríamos calcular los estimadores A y B. Ahora nos está pidiendo el coeficiente de correlación, pero no, yo no le veo problema para que podamos calcularlo, ¿no? Denme un segundo, no quiero conectar la otra pantalla. ¿Han hecho este problema o no? ¿O han hecho uno similar? Bueno, de repente estos problemas sí son de lo más parecidos. Ahorita vamos a hacer un problema un poquito más rebuscadito, pero tampoco es muy, muy complicado, ¿no? Bueno, en un segundo enseguida les comparto la otra pantalla. Ya. Ahora, ¿cómo vemos la pregunta? A ver, ahí lo haremos. Dice, ya. Tenemos que la señal a estimar, o bueno, la variable a estimar va a ser la señal de telemetría, ¿no? Que va a ser TDL estimado, que va a ser igual a, ¿dónde está? Va a ser el estimador A por la variable aleatoria R más B. Ya. Para hacer una analogía podríamos decir esto es X y esto es Y. Nada más para que no nos confundamos las variables que vamos a utilizar o las fórmulas, si quieren verlo de esa forma. Primero, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo la esperanza de
la esperanza de R, ¿no? Además tenemos que otros datos, anotaremos los otros datos primero. Nos dice que T es una variable aleatoria gaussiana, ¿no? Ya, si es una variable aleatoria gaussiana podemos anotarlo de esta forma, ¿no? T va a ser una distribución normal eh, con media 0 y varianza igual a 9, 0, 9, ¿no? Aquí es la desviación estándar, ¿no? Entonces sería raíz de 9. Sería raíz de 9. Ya. Dice el receptor, tiene una señal de control que dice el receptor va a ser igual a la señal de telemetría más una señal de ruido, ¿no? ¿Qué datos tenemos de esta señal de ruido? Tenemos que es una variable aleatoria de distribución uniforme, ¿no? Uniforme continua. Ya. Entonces tenemos que f de x, x es un sexto, ¿no? Es un sexto desde que x vale menos 3 hasta que vale 3 y 0 para cualquier otro caso. Ya. Entonces ya estamos en este punto. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar media y varianza de x, ¿no? Entonces podemos ir adelantando por ese lado. Acá ya tenemos, ¿no? Por ejemplo, de t, podríamos decir que la esperanza de t vale 0 y que la varianza de t vale 9. Ya. ¿Qué más? Podríamos obtener también la media y la varianza de x, ¿no? La esperanza de una variable aleatoria uniforme continua no es más que límite superior más límite inferior entre 2, ¿no? En, en este caso ha de ser 0, ¿no? Acá pondremos la esperanza de x va a ser igual a 0, ¿no? Por si alguien no se acuerda, esto es límite superior más límite inferior sobre 2 para la variable aleatoria uniforme, ¿no? Y después su varianza, la varianza de x a que ha de ser igual. ¿Qué vamos a tener? A ver, ya, ya. Es b menos a al cuadrado sobre 12. Si estoy mal, alguien me corrige. Es eso. Eso es para una variable aleatoria uniforme. ¿Cuánto sería? Sería 6,36 sobre 12, que es 3. ¿Sí? Ya tenemos la varianza, tenemos la media. No hay más donde perderse. Hay otro dato, a ver, ¿qué más nos da? Ya. Dice, X es una señal de ruido independiente de T. De acá abajo lo anotaremos. X con otro color. Esto es de T y esto es de X. En una tercera anotación que vamos a tener que tanto T y X, T, X, son independientes, ¿ya? Eh, Ahora, ¿qué nos pide el punto 1? Lo voy a anotar acá y luego voy a agrandar ya la pantalla. El punto 1 nos pide la esperanza de R. Punto 2 nos dice la varianza de R. El punto 3 nos dice la covarianza de T y R. Punto 4 nos pide coeficiente de correlación de T, R. Y el punto 5 nos dice el valor de los estimadores, tanto A, B. Por último, 6 el valor del error del estimador lineal mínimo, ¿no? Ya, yo creo que con eso ya estamos, tenemos la suficiente información. Entonces vamos, estimación de R.
Ya sabemos qué tenemos que hacer. Entonces acá, 1. El valor estimado de R, la esperanza. Acá tenemos que R vale T más X, ¿no? Entonces esto ha de ser igual a la esperanza de T más X. Podemos distribuir linealmente, no hay ningún problema. La esperanza de T, la esperanza de X. ¿Cuánto vale la esperanza de T? Acá arriba tenemos que vale 0 y la esperanza de X también vale 0. Esto vale 0 y esto vale 0. Por lo tanto, la esperanza de R también ha de valer 0. ¿Listo? Punto 2. Nos dice la varianza de R. La varianza de R. Ya. Esto que ha de ser igual. Ha de ser igual a la varianza de T más X. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la varianza de una suma de variables aleatorias? Eh, Acuérdense del binomio al cuadrado. Sí, sí, tal vez sí les va a sonar acordarse de eso. ¿Por qué? Porque no es más que la varianza de t más dos veces la covarianza de t, x más la varianza de x. Ya. Pero hay un dato que es bien importante, que nos dice que tanto t y x son independientes, ¿no? Entre sí. Es decir, que no tienen relación una con la otra. Por lo tanto, la covarianza, ¿cuánto vale cuando son independientes? ¿Vale? 0. Entonces ahora sabemos que la varianza de t, la varianza de r, perdón, la varianza de r no va a ser más que la suma de ambas varianzas. A esta deducción pueden llegar aplicando la definición de la varianza, ¿no? Que es la variable aleatoria menos su esperanza, ¿no? No hay ningún problema con que hagan eso. ¿Qué más? Ya. La varianza de t, ¿cuánto vale la varianza de t? Vale 9, ¿no? Va a valer 9. 9 y esto vale 3. Sí, vale 3. Entonces vamos a tener que la varianza de R va a ser 12, ¿no? Por lo tanto, la varianza de R resulta que vale 12. Eh, Segundito. Ya. Tercer punto, ¿qué nos pide? Nos pide la covarianza de T y de R. 3. Dice covarianza de T, R. Aplicaremos lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, ya les había salido el aviso que esto va a terminar en 5 minutos, ¿no? Les recalco, vamos a volver a entrar al mismo enlace y, bueno, mejor lo haremos ahora. Vamos a volver a entrar al mismo, voy a terminar la reunión y vuelvan a entrar al mismo enlace que donde han entrado, al que está en el grupo de WhatsApp y al que es el mismo de todas las semanas. ¿Sí? Por favor, lo voy a terminar ahora y volvemos a empezar otro, ¿ya? No, no hay problema. Ya. Continuaremos entonces. Aplicaremos la definición de la covarianza. Bueno, en realidad esta no es la definición, ¿no? Es una deducción a partir de la definición. Eh, bueno, ya tenemos esto, que es la esperanza de la covarianza de T por R va a ser igual a la correlación, que es la esperanza de T por R menos la esperanza de cada una de las variables, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Ya. Hasta este punto, lo que deberíamos hacer es, tenemos información tanto de T como X, no directamente de R, por lo tanto nos conviene ponerlo todo en función a R
perdón, a t y a x. Entonces vamos a reemplazar el valor de r, ¿no? Vamos a reemplazar r, que nos va a quedar la esperanza de t por r es t más x, ¿no? T más x. Esto va a ser t más x y continuaremos desarrollando esto, ¿no? Esto va a ser la esperanza de t al cuadrado más t por x. En un segundo. Ya. Esto va a ser la esperanza de t al cuadrado más la esperanza de t por x. Nuevamente, t y x son variables aleatorias independientes, ¿no? Entonces no hay mucho problema con que esto es cero, ¿no? No hay correlación. No existe correlación. Esperanza de t al cuadrado. Podemos partir de la varianza, ¿no? La varianza de t aquí ha de ser igual. Es igual a la esperanza de t al cuadrado menos la esperanza de t todo elevado al cuadrado. La esperanza de t valía 0, ¿no? Eso nos decía. Por lo tanto, la varianza de t es igual a la esperanza de t al cuadrado. Y esto resulta que vale 9, ¿no? Vale 9. Vale 9, por lo tanto, esto también va a valer 9. Que esto es la covarianza t, r. Sí. Vamos con el siguiente punto, el punto 4, el coeficiente de correlación. Ya. Esto ya está más sencillito, ¿no? Dice el coeficiente de correlación no es x, ¿no? Es t, r. Aquí es igual. Acuérdense, es esto, ¿no? Es la covarianza, es la covarianza de t, r entre la raíz de las varianzas, o podríamos decir la desviación estándar de t y la desviación estándar de r, ¿no? Podemos dejarlo así. Y, a ver, lo ponemos de esta forma, ¿no? Que esto debe ser la covarianza de t, r entre la raíz de la varianza de t por la varianza de r. Y ya estamos acá, ¿no? Uf, ya. Reemplazaremos esto y ¿qué nos va a quedar? La covarianza, ¿cuánto habíamos dicho que vale? ¿Cuánto habíamos calculado? Vale 9, ¿no? Las raíces de las varianzas. La varianza de la varianza de t y la varianza de r, ¿no? Necesitamos. La varianza de t es 9 y la de r también, ¿no? No, la de r es 12. Ya. Y esto ha de ser igual, esto nos puede quedar así, ¿no? La raíz de 9 sobre 12. Y esto nos puede quedar como raíz de 3 sobre 2. Menor a 1 si es menor a 1. Entonces acá tendríamos que el coeficiente de correlación de t, r es raíz de 3 sobre 2. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Punto 5. El estimador A y el estimador B. Ya. Calcularemos el estimador. El estimador nos dice el vector t, bueno, la variable aleatoria t estimada nos pide, ¿no?
Entonces podemos hacerlo de esta forma. Directamente, ¿no? Recurrir a la fórmula, si queremos llamarle de esa forma. Que no era más que la covarianza de T, R entre la varianza de Y, que podríamos decirle R, ¿no? Que eso está haciendo de Y. Eso es, ¿no? ¿Alguien ha apuntado? Veremos. ¿Dónde estaba eso? Acá, ¿no? Está bien, es la covarianza de X, Y entre la varianza de Y. Entonces es la covarianza de X, Y entre la varianza de Y. Resulta que la covarianza de T, R es 9 y la varianza de R es 12. Por lo tanto, resulta que el estimador óptimo de A va a valer un tercio, ¿no? No, un cuarto, perdón. No, ¿qué estoy hablando? Esto es 3 y esto es 4. 3 cuartos, ¿no? Que es 0,75, lo mismo. T estimado linealmente que es igual a R más B. Ahora B, ¿cuánto resulta que vale B? Esto ya está ahí. Ahora veremos cuánto vale B. B, si se acuerdan lo que les he dicho, no es más que aplicar la esperanza a esto, a este elemento, a esa ecuación, y despejar B. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la esperanza de T menos el estimador A por la esperanza de R, ¿no? Si despejamos acá B, aplicando la esperanza, ¿no? Esperanza de T, ¿cuánto valía? Era 0. La esperanza de R, ¿cuánto era la esperanza de R? 0 también, ¿no? Por lo tanto, el estimador B va a valer 0. Listo. Por último, nos queda, bueno, lo presentaremos de esta forma, ¿no? Lo presentaremos bien. Resulta que esto, T estimado linealmente, había sido 3 cuartos o lo mismo que 0,75 por R más 0. Esa es la variable aleatoria T estimada. Vamos con el punto 5, que es el error. El error mínimo es, ¿no? El error lineal, bueno, del estimador lineal. ¿A qué haría igual esto? Nuevamente recurrimos a las fórmulas, ¿no? Por así decirlo. Eh, Esto no era más que la varianza de x, que en este caso es, para nosotros que era x, era t, por 1 menos coeficiente de correlación al cuadrado. Eso era, ¿no? A ver, revisaremos por si acaso, por si me estoy olvidando. Es la varianza de x o la desviación estándar al cuadrado por 1 menos el coeficiente de correlación. No hay más problema. Entonces, la varianza de t, ¿cuánto valía? Acá arriba lo teníamos. La varianza de t era 9 por 1 menos coeficiente de correlación al cuadrado. Raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. ¿Cuánto ha de ser esto? Esto va a ser 1 menos 3 cuartos. Nos va a quedar un cuarto, ¿no?
Está bien esto, ¿no? Dice la varianza de t. ¿Dónde está? Dame un rato. Mm, sí, es la varianza de t por uno menos la desviación estándar al cuadrado. ¿O dónde está el problema? No, es eso. Bueno, nos ha quedado esto, nos ha quedado un error mayor a la unidad, por lo tanto, el estimador no es bueno, ¿no? El estimador no es para nada bueno. Que esto vendría a ser 9 cuartos, ¿no? 9 cuartos, no se puede reducir. Ese vendría a ser el error, ¿no? Es muy grande, es muy grande, muy grande. ¿Alguna pregunta? Antes de continuar. Es un error mayor al 100%, ¿no? No es un buen estimador. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? A ver, recapitularemos antes de pasar al siguiente. ¿Qué hemos dicho? Que estamos haciendo estimación lineal de una variable aleatoria dada otra variable aleatoria, ¿no? Estos dos son bastante parecidos. ¿Qué dice? Una señal de telemetría T se encarga de transmite la temperatura desde un sensor eh, a un satélite de comunicaciones esta señal tiene una función de distribución gaussiana que tiene media 0 y varianza 9. El receptor, el control, el receptor, el control receptor tiene la siguiente función. La señal de recepción no es más que la señal T más la señal X, donde la señal X es una señal de ruido, es una señal de voltaje de ruido independiente de T con una función de distribución. De esta función de distribución uniforme continua dice, el receptor utiliza R para calcular un estimador lineal de la señal de telemetría, ¿no? Es decir, lo que recibimos es una señal contaminada con ruido, pero nosotros queremos aproximarnos lo más posible a la señal real, ¿no? A lo que de verdad ha querido enviar el sensor, ¿no? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, ¿qué nos pedía? Hallar el estimador en pocas palabras, pero para eso nos pedía que encontremos la esperanza de R, la varianza de R, la covarianza de T y de R, el coeficiente de correlación de T y R, los valores de los estimadores A y B, los estimadores óptimos, ¿no? Obviamente, que producen el error mínimo posible y cuál es el error mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos hecho? Primero partimos como siempre de la información que nos da el enunciado. Primero teníamos información de la señal de telemetría, que era una función de distribución gaussiana que tenía media cero y tenía varianza 9. Por otra parte, nos decía que el receptor tenía, la señal del receptor era la señal de telemetría contaminada con una señal de ruido aleatorio, ¿no? Bueno, perdón, con una señal de ruido X, que está descrita acá abajo, ¿no? eh, ¿Qué nos importaba de esta señal X? O nos daba la función de distribución. Entonces, a partir de esta necesitamos hallar su esperanza y necesitábamos hallar su varianza, ¿no? Por lo tanto, ¿qué más, qué información nos aportaba? También nos decía que tanto T y X son señales independientes, ¿no? Que son funciones de distribución independientes. Primero, para hallar R, la esperanza de R, la esperanza de la señal de recepción no es más que la esperanza de la señal de telemetría más la esperanza de la señal de ruido. Eso era igual a cero, ¿no? Porque ambas esperanzas eran cero. Por otra parte, teníamos la varianza de R, la varianza de la suma de dos variables aleatorias. Les decía que esto les podría recordar tal vez un poco a lo que es el binomio al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto lo podrían interpretar tal vez como la esperanza al cuadrado de t más dos veces la esperanza de t por x más la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Que ves, se puede hacer cierta analogía con lo que es el binomio al cuadrado. Entonces, como nos decía que tanto que t y x son independientes, no va a existir covarianza, ¿no? No existe la covarianza. Entonces, la varianza de R solo va a estar dada por la suma de ambas varianzas y obteníamos ese resultado. La covarianza, teníamos esta fórmula, por así llamarlo, reducida a partir de la definición, que no es más que la esperanza de la correlación
cruzada de ambas variables menos el producto de las esperanzas de ambas variables aleatorias, ¿no? Las esperanzas eran cero, por lo tanto solo necesitábamos la correlación cruzada, ¿no? Nada más. Entonces teníamos todos los datos de t y de x, ¿no? Y además nos conviene saber que son señales independientes, ¿no? Por lo tanto siempre va a haber algo que se va a reemplazar. Entonces, donde tenemos r, reemplazamos por t más x, ¿no? T por t más x, distribuimos t al cuadrado más t más x. Distribuimos linealmente la esperanza y nos va a quedar la esperanza de t al cuadrado más la esperanza de t por x, y eso es igual a la covarianza, ¿no? Al final es la esperanza de t al cuadrado, que no es más que la varianza de t. ¿Qué más? ¿Qué más? El cuarto punto nos pedía el coeficiente de correlación. ¿A qué era igual el coeficiente de correlación? No es más que la división de la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar, ¿no? ¿A qué era igual eso? Eso es igual a raíz de 3 sobre 2, ¿no? No hay más. Por otra parte, en el punto 5 nos pedía tanto calcular el valor de los estimadores de A y de B. Ya también conocíamos de antemano las fórmulas, por así decirlo, para hallar ambos valores, que no es más que la covarianza de T y R y la varianza de R, ¿no? Hallábamos el valor de A y de B, establecíamos el estimador, y por último, hallábamos el valor del error, ¿no? Que es la varianza de x, para nosotros x, ¿qué iba a ser? Iba a ser t, ¿no? Es la varianza de x, que es t, por 1 menos el coeficiente de correlación al cuadrado, y esto nos daba un error de 9 cuartos, ¿no? Es bastante, no es un buen estimador, ¿no? No es un buen estimador, pero es el mejor que se puede tener a partir de estos datos. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de continuar? ¿Nadie? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Podemos seguir? Vamos a hacer uno más de este tipo, yo creo. Hoy, ¿hasta dónde han avanzado? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Por el chat o puede intervenir también? No hay ningún problema. ¿Nadie ha ido a clases hoy? ¿O qué han hecho hoy? Quiero saber para ver si podemos entrar a la otra parte que es estimación a partir de vectores, de variables aleatorias a partir de vectores. ¿Nadie? Moisés, ¿cómo es? ¿Has ido a clases o no has ido? Abel, no sé. ¿Nadie ha ido a clases? Bueno, entonces seguiremos con esto, ¿no? Ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Este es lo mismo. Se los puedo dejar para ustedes si quieren. Sáquenle una captura de pantalla, una foto, no sé. Este segundo, este que dice, este que está ahí, ese que está entre los asteriscos. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo, no debería tener mayor problema. Ya, este ejercicio lo van a hacer y me lo van a mandar, ¿ya? Por correo, al correo que les he dejado. Eh, Denme un rato, voy a ver dónde está ese correo. Les voy a mandar la dirección de ese correo. Pueden estarle sacando una captura de pantalla si quieren. Uf, ¿dónde está esto? Eso me lo mandan hasta la próxima semana, no hay problema. Hasta el jueves, ¿no? Enseguida les voy a mandar por el chat cuál es el correo.
Es prácticamente lo mismo, ¿no? Es una señal de telemetría B, no hay más, no hay más, no hay más. En un rato enseguida les mando la dirección de correo. Es la que, a la que les he pedido que reenvíen sus. A ese correo van a mandar sus tareas, ¿ya? Está en el chat. Ahí 3 veces está en el chat. Ya, haremos este. eh, es igual, es sencillo, por así decirlo, ¿no? Es lo mismo, pero vamos a ver qué complicaciones surgen. Ya, a ver, un rato. Ya, vamos con eso. Ya. Eh, nuevamente haremos esto. Dice, las variables aleatorias X e Y tienen una función de distribución de densidad conjunta, bueno, una PDF conjunta, que es 2 y más X en el intervalo en que X es menor que Y y mayor que 0, y en el intervalo que Y va de 0 a 1, ¿no? ¿Cuál es el estimador lineal de X? De error cuadrático medio mínimo de X dado Y. Ya. Entonces haremos esto. Nos anotaremos los datos de nuevo. Vamos a tener la función de distribución conjunta. Eh, ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener X, Y, que esto no es más que un ejercicio más de este tipo. Sí, estoy haciendo, es prácticamente del mismo tipo de. Andrés, le estoy respondiendo, es el mismo tipo de ejercicio, por si acaso. O sea, seguimos en el mismo tipo de estimadores, por si acaso. Podríamos ver incluso con funciones de distribución discretas, pero es igual, es analizar tablas y la lógica va a ser la misma. Bueno, vamos con esto, que es 2y más x, 2y más x, y esto va a ser 0. Esto es su dominio, ¿no? 0x, y, 1. Nuevamente, cuando trabajamos con variables aleatorias en 2 dimensiones, lo que nos importa graficar es el dominio, no la función de distribución. Lo que nos importa graficar es esto. ¿Dónde es válida esa función de distribución? Nuevamente, la región de límite va a ser la recta donde x es igual a y. Esto es x igual a y. Esto le pondremos x, esto le pondremos y. Dice para todos los valores donde y es mayor o igual que x, eso es el triángulo superior, ¿no? Eso le pondremos acá. Esto va a ser 1, esto va a ser 1. Entonces la región válida es el triángulo superior, ¿no? Esa es la región válida, donde y sea mayor que x. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a necesitar? Ya. Entonces, nuevamente les recuerdo, si queremos hallar el estimador lineal de x de y, ¿qué necesitamos? Necesitamos bueno, esto tiene la siguiente forma, ¿no? AY por AY más B. Lo haremos sencillo, ¿no? A que ha de ser igual. A va a ser igual a, esto es la covarianza de x, y entre la varianza de y, ¿no? Eso es. Y por otro lado, sabemos que B, el estimador lineal óptimo de B, eh, va a ser igual a el valor esperado de x, la esperanza de x, menos
el estimador de A por la esperanza de Y. Eso es todo. No nos pide el valor del error, nos pide tan solo el estimador, nada más. No nos pide nada más. Entonces, podemos proseguir, ¿no? Necesitamos las esperanzas de ambas variables aleatorias. Necesitamos la covarianza de X y Y y necesitamos la varianza de Y. Ya. Entonces, esta es una función, es una variable aleatoria en dos dimensiones, ¿no? Por lo tanto, para hallar la esperanza de X o su desviación, bueno, su varianza, la esperanza, la varianza de X o de Y, ¿qué hacíamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda nadie? ¿Qué onda, muchachos? ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? Bueno, si no se acuerdan, lo que hacíamos era lo siguiente. Si queríamos hallar nada más la esperanza de una variable o de otra variable, partíamos por hallar la función de distribución marginal, ¿no? Entonces vamos con eso. Necesitamos la función de distribución marginal de X. Si queríamos hacer eso, teníamos que hacer variar Y en todo su dominio, ¿no? Ya. Entonces analizaremos para Y primero. Uf, no, esto no está bien. Acá. Y de dónde a dónde está variando. Y está variando desde la recta que vale Y igual a X hasta que vale 1, ¿no? Entonces, sencillo, ¿no? Va a variar desde la recta que vale X hasta que vale 1 y la función de distribución es 2Y más X. 2Y más X diferencial de Y. Ya. Entonces, integraremos, ¿no? Resulta que nos va a quedar 2y al cuadrado sobre 2 más 2xy x1, no, perdón, más desde que y vale x hasta que vale 1, ¿no? Entonces, acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que esto ha de ser 1 menos x todo al cuadrado menos 2 x 1 menos x, ¿no? Enseguida lo voy a aclarar esto. 1 menos x al cuadrado más 2 x, ahí, ¿no? Más 2x por 1 menos x, ¿no? Está bien esa integral. Y acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 menos 2x más x al cuadrado. 1, perdón, esto es menos, más 2x menos 2x al cuadrado. Ya. 2x con 2x se va. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 menos x al cuadrado, ¿no? Eso nos queda. Listo, entonces esta es la función de distribución marginal de x y x además solo puede variar desde 0 hasta 1, ¿no? Listo. Veamos para y. Veamos para y. La función de distribución marginal de y. F de y de No, sí está y. bien eso. ¿Cuál? Eh, Reemplazar los límites. ¿Por qué? ¿Dónde está mal? En Y, al principio lo has reemplazado, creo que tiene que ser todo. Es que tiene que dar toda la función. ¿Cómo que? En, digamos, los límites, al reemplazar los límites, Ya. primero reemplazamos el límite superior. Tienes razón, tienes razón, tienes toda la razón.
tienes toda la razón. Yo me he equivocado. Perdón. Esto es 1 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Eso ya te entendí. Y esto es 2x 1 menos x, ¿no? Tienes toda la razón. Gracias, más bien. ¿Dónde estamos? Ya. Entonces acá que nos quedaría 1 menos x al cuadrado más menos 2x y acá que nos queda, perdón, esto es 2x al cuadrado. Entonces acá tendríamos 1 más 2x menos 3x al cuadrado, ¿no? Ahora sí está bien, ¿no? Ahora sí está bien o está mal. No, no, sí creo que se está mal otra vez. Otra vez, ¿dónde me he equivocado? No sé, creo que es más 2x y menos 3x y menos 3x cuadrado. Es que al principio Sí, lo sí, que sí, tiene sí, que sí, ser, ya te entendí. Y esto es menos, ¿no ve? Eso es, ¿no ve? sí, Ahí ya estamos, ¿no? Sí, ¿no? sí, Ahí ya estamos bien, yo creo. Perdón, me he distraído. A ver, ¿cómo podemos probar? Hay que reemplazar cuando... No, bueno, eso es con la acumulada. Después vamos a ver. Después vamos a ver. Va a valer 0, vale 1. Sí, no, no creo que haya problema. Ya, ahora sí está. Para y, nuevamente vamos a integrar desde menos infinito hasta infinito la función de distribución eh, conjunta, pero esta vez respecto a x, y veremos los límites ahora, ¿no? ¿De dónde a dónde va a variar? Va a variar desde 0 hasta que x vale y, ¿no? Entonces va a variar desde que vale 0 hasta que vale y, y acá tenemos 2x más y. Esa es la función de distribución, ¿no? 2y más x, sí. Ya. Nuevamente, ¿no? Repetimos lo mismo. Ahora nos va a quedar 2x al cuadrado sobre 2, 2y, 2yx, ¿no? Más reemplazar desde que x va a valer 0 hasta que vale y. Nuevamente, ¿no? Límite superior menos límite inferior, aquí no nos va a afectar, que esto se va a hacer, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Esto va a ser y al cuadrado, em, 2y cuadrado, entonces f de y no es más que 3y al cuadrado, desde que y vale, desde que y vale en 0 hasta que vale 1, ¿no? Ahora sí está bien o está mal. O aquí también me he equivocado. Déjenme ver un rato el ejercicio donde estaba. Acá, ¿no? Sí, no hay ningún problema. Está bien. Todo está bien. 0 a 1. Ya. está bien, pues. Está bien, no, no, estoy viendo si la función de distribución ahora está bien. De integrales de menos infinito hasta infinito debería dar 1, ¿no? De la función de distribución. A ver, déjenme ver. Creo que esta función de distribución está mal. Déjenme ver un rato. Déjenme ver un rato. Ya.
2 más x. Sí, está bien, no hay ningún problema. A ver, seguiremos. Seguiremos. Bueno, entonces ahora debemos encontrar. Denme un segundo. Denme un segundo. Sí, no hay ningún problema. Ahora ya haremos las esperanzas y las varianzas y todas esas cosas, ¿no? Hallaremos la esperanza de x. La esperanza de x aquí ha de ser igual, no es más que la esperanza desde menos infinito hasta infinito de x por la función de distribución marginal de x, ¿no? No es nada más. Vamos directamente a la calculadora, ¿no? Vamos directamente a la calculadora y reemplazaremos todo esto, ¿no? A ver. Ha de ser la integral desde 0 hasta 1 de x por 1 más 2x menos 3x al cuadrado, menos 3x al cuadrado, perdón. Todo esto por el diferencial de x. A ver, verificaremos. Lo voy a meter directamente a la calculadora, ¿ya? Resulta que es 5 sobre 12. A ver si alguien verifica. Y haremos lo mismo para la esperanza de x al cuadrado, ¿ya? Que va a ser x al cuadrado por f de x diferencial de x, y esto es de 0 a 1, ¿no? Igual voy a poner nada más el resultado, que va a ser 7 sobre 30, ¿no? Esto sí lo pueden hacer, creo, en una calculadora convencional o en la computadora, no le veo inconveniente, ¿no? Lo haremos para y. Para y, aquí al lado lo haremos. La esperanza de y no es más que la integral desde menos infinito hasta infinito de y por la función de distribución marginal de y, diferencial de y reemplazaremos, ¿no? Esto va a ser eh, la integral de 0 a 1 de 3y al cuadrado, 3y al cuadrado por y, diferencial de y esto ha de ser 3 cuartos, ¿no? Uf, no es y al cuadrado, es esperanza de y nada más. Ok, igual nos marcaremos esto y esto también. Lo propio haremos para la esperanza de y al cuadrado, que va a ser la integral de 0 a 1 de y al cuadrado por 3y al cuadrado diferencial de y resulta que esto es 3 quintos, ¿ya? Van a verificar, por favor. Y por último, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar también. Denme un segundo. Ya tenemos la esperanza de y, la esperanza de x al cuadrado. Denme un segundito, por favor, aquí algo se ha abierto. Sí, las varianzas, ¿no? Nada más nos quedarían. ¿Qué vendrían a ser? La varianza de x no es más que la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. ¿Cuánto es eso? A ver, lo voy a poner acá. Y resulta que es. Ya, resulta que la varianza de x es. ¿Dónde está?
129 sobre 2160. Y la varianza de y también averiguaremos que va a ser la esperanza de y al cuadrado menos la esperanza de y todo elevado al cuadrado. Y acá de nuevamente vamos con esto, que es 3 sobre 80. Esto es 3 sobre 80 y ya estamos ahí, ¿no? Ya estamos ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? 3 sobre 80. Calcular el coeficiente de correlación. ¿Qué cosas más nos pedía para hallar? Necesitamos la covarianza, ¿no? Necesitamos la covarianza. Si queremos hallar la covarianza, ¿qué vamos a necesitar? La correlación, ¿no? La correlación cruzada. Leeremos la covarianza. La covarianza de x, y, aquí ha de ser igual. No es más que la esperanza de x por y por la esperanza de x por la esperanza de y. Listo. Esto ya lo conocemos, ya lo conocemos. Nos falta la esperanza de x por y. La esperanza de x por y. ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba esto para variables aleatorias bidimensionales? Tenemos la función de distribución conjunta. Entonces, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito, de menos infinito hasta infinito, de x por y, de la función de distribución conjunta, evaluada en el orden que queramos, ¿no? Diferencial de x, diferencial de y, no le hallo más problema. Entonces, vamos nuevamente, ¿no? Nuevamente vamos a poner los límites. El problema muere cuando ponemos los límites, si se acuerdan, siempre les repito eso. En x, ¿de dónde a dónde varía? Varía desde que vale 0 hasta que vale y, desde que vale 0 hasta que vale y, desde que vale 0 hasta que vale y. Y en el otro sentido, ya, bueno, para la variable aleatoria y, ya solo varía desde 0 a 1, ¿no? ¿Por qué de 0 a 1? Porque ya estamos analizando esta intersección con la recta en el límite de x, ¿no? Acuérdense de eso. Va a terminar en 5 minutos, ¿no? Esto. Hacemos lo mismo. Cerramos y volvemos a abrir, por favor. Por favor. Lo hacemos ahora, ¿no? Para que no nos pise el tiempo. Y nos va a dar después el tiempo, cabrón. Ya. Cerramos y volvemos a ingresar, por favor. Bueno, creo que ya estamos todos nuevamente, ¿no? Entonces, donde nos habíamos quedado es en hallar la covarianza, ¿no? Para esto ya teníamos tanto la esperanza de x, la esperanza de y nos faltaba encontrar la correlación cruzada, ¿no? O bueno, la esperanza de x por y. Para esto necesitamos utilizar la función de distribución conjunta, ¿no? Entonces, habíamos dicho, ¿no? Para poner los límites, primero vamos a hacer variar x y luego vamos a hacer variar y. Nuevamente. X de dónde a dónde está variando. Varía desde 0 hasta y, desde 0 hasta y, desde 0 hasta y, o sea, la segunda variable aleatoria solo tienen que hacerla variar directamente en su eje, ¿no? Está variando desde que vale 0 hasta que vale 1, ¿no? Nada más. Entonces, vamos con los límites.
va a variar desde que es 0 hasta que se encuentra con la recta y desde 0 hasta 1, ¿no? X por y acá 2 por X más Y. Nuevamente diferencial de X, diferencial de Y. Y podemos meterlo nuevamente a la calculadora o, a ver, desarrollaremos un poquito ya. Y ahí vamos a ver qué pasa. El 2 puede salir afuera. Y nos quedamos con las dos integrales de 0 a 1, de 0 a y. También ya la podemos llevar a esta otra integral. Ahí puede quedarse y. Y acá nos puede quedar nada más x al cuadrado eh, por xy, ¿no? Xy. Y acá el diferencial de x, diferencial de y. Nuevamente 2, la integral de 0 a 1, todo por y, por, ya no es integral acá. Acá pondremos nada más la integral. eh, X al cubo sobre 3 más x al cuadrado sobre 2 todo por y. Desde que x va a valer 0 hasta que vale y, ¿no? Y todo esto por el diferencial de y. Aquí no hay mucho problema. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2 por la integral de 0 a 1 y por, y acá pondremos esto, nos va a quedar y al cubo sobre 3 más y al cubo también sobre 2. Ya estoy multiplicando ahí directamente el y que estaba por fuera, ¿no? La x que estaba elevado al cuadrado. Todo esto por el diferencial de y. Y nuevamente 5 sextos es esto, ¿no? 5 sextos, nos va a quedar 5 sextos por y a la cuarta. Esto va a ser 2 por la integral de 0 a 1. Esto lo pondremos así, 3 por 2 por 5 por y a la cuarta. Está bien eso, ¿no? Está bien eso, ¿no? No, no creo que esté mal o está mal. Y a la cuarta estamos ingresando este y a los corchetes y no habría más, ¿no? No habría más. Este 2 con este 2 se puede ir. Y afuera nos va a quedar 5 tercios. Y esto va a ser la integral de 0 a 1 de y a la cuarta diferencial de y. Y esto resulta que es 5 tercios. 5 tercios por y a la quinta sobre 5 desde que y va a valer 0 hasta que vale 1. 5 con 5 se va. Y nos va a quedar acá también un 1 nada más y esto es un tercio. Esto es la esperanza de x por y. Podremos hallar ahora sí la covarianza de x, y, que no es más que la esperanza de x por y menos el producto de las esperanzas por sí